no lo veo, no lo creo, hablaremos de Alana Saarinen. Alana Saarinen es una chica de 13 años que le gusta jugar al golf, tocar el piano, escuchar música y salir con sus amigos. En eso ella es igual a muchos adolescentes de todo el mundo. Pero no lo es porque cada célula de su cuerpo es diferente a las mías o a las tuyas. Alana es una de las pocas personas en el mundo que tiene ADN de 3 personas. Mucha gente dice que tengo los rasgos de mi madre. Mis ojos se parecen a los de mi papá. Y también tengo ADN de una tercera mujer. Pero no la consideraría un tercer padre. Solo tengo algo de su mitocondria. Alana Saarinen es una de las entre 30 y 50 personas en todo el mundo que tienen mitocondrias y por lo tanto ADN de una tercera persona debido a un tratamiento de fertilidad realizado en Estados Unidos que actualmente está prohibido. Sin embargo, los parlamentarios de Reino Unido están considerando actualmente legalizarlo. El proceso mediante el que la madre de Alana, Shannon, quedó embarazada se llama transferencia citoplasmática, en la que se inyecta parte de un óvulo de una donante dentro del óvulo de la madre para mejorar la salud del óvulo. En el proceso, el ADN de la donante se filtró a través de mitocondrias transferidas y llegó hasta Alana. Alana Saarinen dice que le gustaría conocer a la mujer que donó su mitocondria. A las mitocondrias a menudo se las llama las fábricas de las células. Son las partes que crean la energía que todas nuestras células necesitan para funcionar y mantener el cuerpo vivo, pero también contienen un poco de ADN. Debido a que heredamos las mitocondrias solo de las madres, únicamente las mujeres pasarán este código genético. Como es algo que no se ha hecho antes, se sabe muy poco sobre cuál podría ser el resultado. Por falta de financiamiento, no ha sido posible observar y seguir de cerca cómo están los niños como Alana, que nacieron a partir de una transferencia citoplasmática. Algunos están preocupados porque lo ven como una modificación genética germinal, lo que significa que una niña como Alana pasará su inusual código genético a sus hijos, y sus hijos también lo pasarán a sus propios hijos y así sucesivamente. Sin embargo, el director del Centro de Bioética, Persona y Familia de Argentina, Nicolás Laferrière, advirtió que la pretensión de recurrir a la fecundación in vitro para modificar genéticamente las características de las descendencias conlleva necesariamente una indebida manipulación de la vida humana. Hay quienes creen que esta técnica podría abrir el camino hacia los humanos modificados genéticamente. Estas regulaciones autorizarían la terapia genética germinal para alterar los genes de un individuo. Esto es algo definido por la Ley de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como eugenesia. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.